siguiendo el orden del programa del curso, vamos a ver ahora, en esta segunda parte de la mañana, la parte, digamos, de gestión documental de la plataforma SEDIPU Alba. ¿Cómo abordamos la gestión documental de firmas, de resoluciones administrativas, de custodia de documentos? Y lo vamos a hacer además esta vez ya directamente desde el gestor de expedientes. Otras veces lo hemos hecho de manera individualizada, es decir, la gestión documental se puede afrontar individualizadamente sin permanecer, sin que un documento esté en un expediente. Se puede hacer un documento y firmarlo, y que sea un documento autónomo. El documento puede ser un documento autónomo o una resolución administrativa de forma autónoma, pero lo más habitual es que pertenezcan a expediente. Entonces vamos a hacerlo desde la perspectiva del expediente. Directamente desde el gestor de expedientes, que es SEGEX, vamos a abordar ya la perspectiva de la gestión documental, ¿vale? El objetivo también es transmitir lo que lo estábamos comentando antes, es que la gestión electrónica se fundamenta en el expediente electrónico. Hay documentos electrónicos, pero los documentos electrónicos sueltos es la excepción. Porque incluso aunque sea un expediente suelto, un documento suelto, será una carta, pero la tendré que guardar en algún sitio, ¿no? Entonces es mejor que es más correcto generar el documento siempre de un expediente, porque ya está vinculado a dónde va, a qué se refiere y a dónde va a estar guardado. Esto, diríamos, por esa razón vamos a entrar en los documentos desde el expediente, aunque podemos entrar autónomamente, pero lo hemos comentado ahora mismo, y yo creo que es mejor que empecemos desde el propio expediente, porque es donde vamos a trabajar. Vamos a trabajar desde la gestión de la administración electrónica, que es gestionar expedientes, no gestionar documentos. Vale. Bien, entonces vamos a ver unas pautas generales del tramitador de expedientes, las más básicas, para entrar directamente a la gestión documental, y poco a poco iremos viendo elementos del gestor de expedientes, que lo vamos a estar viendo tanto hoy como mañana, porque ya forma parte de la gestión, digamos, que realizamos habitualmente. Bien, este digamos es el desktop, la visión, digamos, que tenemos los usuarios cuando accedemos al tramitador de expedientes. Estoy en producción, esto es mi tramitador ahora mismo, el que yo uso. Vamos a probar en modo de producción. Digamos, hay un conjunto de avisos que él te genera, el sistema, en relación con los expedientes, actuaciones de mis expedientes que yo me está informando para que las revise si quiero. Debería al menos marcarlas como leídas, revisarlas. La revisión se puede hacer individual, colectivamente, eso lo veremos más adelante. Por ejemplo, me informa que tengo elementos pendientes de firma. Aquí tengo 2 elementos pendientes de firma. En SEFICU y SEGRA, os recuerdo, el gestor documental está dividido en 2 elementos. El gestor de documentos electrónicos en cuanto a su firma general, de propósito general, que es SEFICU, Sistema Electrónico de Firma y Custodia de Documentos. Y las resoluciones administrativas o decretos están en otro sistema que comparte los mismos valores, pero ¿por qué? Pues porque existen elementos del ámbito de la gestión automatizada del libro de resoluciones, elementos de gestión de pies de recursos, una serie de elementos que están ahí, digamos, involucrados en esa herramienta y que, bueno, nos permiten hacer una gestión un poco más automatizada de esos tipos de documentos que en el fondo son un poco especiales, como son las resoluciones administrativas en el ámbito municipal o decretos en el ámbito de otros entes, como pueden ser diputaciones, mancomunidades, etc. Pero ambos comparten los mismos elementos. Desde la gestión documental que existe, también se genera el documento electrónico, las firmas y las notificaciones. Ojo, muy importante. Desde el documento ya se define a quién se va a notificar el documento, porque eso hay que definirlo en el momento de hacer el documento. Y las notificaciones, pues veremos que hay de varios tipos. Es uno de los elementos más importantes de la gestión documental, es definir bien las notificaciones, como bien sabéis, porque son los que definen un poco las posibilidades de que incurramos en defectos en lo que es la tramitación administrativa. ¿Vale? Bien, entonces esta es la visión que ya la hemos introducido antes del gestor de expedientes. Aquí se accede, como veis, a las entradas de expediente, de registro, donde hemos visto anteriormente lo que se registra. Entraríamos aquí a entradas de registro y aquí directamente podemos ver lo que se ha registrado y nos han despachado al servicio o servicios al que pertenezco. Sabéis que el sistema de roles es flexible. Una persona puede estar en una entidad en varios roles o en varias entidades. Eso es muy habitual, que los secretarios o no secretarios estén en varios ayuntamientos. La gestión es totalmente flexible. Uno puede estar en varias entidades o en una entidad en varios roles, en varios servicios. También algo muy habitual. El sistema permite la cotramitación de expedientes. Tú puedes tener un expediente y estar cotramitado por diferentes entidades, personas y entidades.
Es decir, si está en ese igual, evidentemente. O sea, una diputación, una mancomunidad, un ayuntamiento puede cotramitar con otros elementos que sean de su ámbito, que es muy interesante, pues porque el expediente es único y tiene acceso y la tramitación se hace en el mismo expediente con diversos servicios o usuarios individuales de diferentes entidades. Bien, en el ámbito ya del expedientes, en la visión de expedientes, nosotros mostramos la información en función de con la prioridad establecida de que lo primero que veo es en aquellos expedientes que me están exigiendo alguna actuación. Parece que es lo más urgente de hacer, donde me está exigiendo alguien que actúe. En lo que nosotros llamamos expedientes en los que colaboro, nosotros establecemos una serie de roles en los expedientes muy generales, que está el rol de tramitación. La tramitación, el tramitador es aquel que hace y deshace con el expediente, el propietario del expediente. Es cierto que un expediente puede ser cotramitado por diferentes servicios y a lo largo de su vida, una parte en la vida, el ciclo de vida del expediente puede tramitarle un servicio y luego otro servicio, o una entidad y otra entidad, o sea, es muy flexible. Y luego la colaboración. Colaboración es aquel que no tramita el expediente, pero al que se le pide que aporte información, que actúe en el expediente. Eso digamos, son conceptos que todos entendemos de la tramitación administrativa. El tramitador y el colaborador. El colaborador aporta información al expediente y el tramitador es el que dirige el expediente. Pero esta estructura es dinámica, se quita, se pone en función de la vida de cada tipo de expediente, de cada tamaño de cada administración y de cómo cada uno haga las cosas. En eso se basa un poco la tramitación que nosotros marcamos en SEGEX, ¿vale? Entonces, dentro de la colaboración, además, ya veremos como cuando se exige que colabore alguien, existe un sistema de gestión de tareas, es decir, yo digo, viene una licencia de obra a un ayuntamiento, un expediente de solicitud de licencia de obras, y lo más habitual es que el servicio de urbanismo o el servicio que tramite esa licencia se le despacha la solicitud y él le exige colaboración, por ejemplo, al técnico que tiene que hacer un informe y le exige la tarea, emitir informe técnico sobre este expediente. En esa solicitud de tarea, la verá como pendiente la tarea, la acepta, accede al expediente, introduce el informe técnico y da la tarea como completada para informar en uno de estos avisos al tramitador de que esa tarea ya se ha hecho. Esa es la línea de tramitación de expedientes en general, de una forma flexible y en función de las necesidades que cada entidad marque. Bien, entonces aquí por ejemplo vemos en los que, bueno, aquí no tengo ninguna tarea pendiente, los que me han exigido colaboración y expedientes que yo tramito en los diversos servicios a los que pertenezco. Estoy en el servicio del plan de administración electrónica, en el de modernización administrativa y también en el de plenos. Y luego aparte puedo tramitar expedientes o colaborar individualmente o colectivamente. O sea, personalmente me han exigido una colaboración o la pueden exigir a mi servicio, que es lo más habitual. La tramitación por servicios, porque la gente, lo más habitual es que tramitemos o que hagamos las cosas en el ámbito de los grupos de los servicios o departamentos, pues porque digamos que la norma de asignar tareas individuales yo la considero bastante desaconsejable, valga la redundancia, pues porque al final esa persona puede ser que no esté, que esté enferma, que no se encargue de esa responsabilidad y lo ideal, el sistema permite ambos sentidos digamos, de colaboración, pero en cualquier ámbito yo creo que es bastante conveniente que toda la tramitación de expedientes se haga a nivel de servicios o departamentos. Y luego en esos servicios que se pueden agrupar o desagrupar se puede llegar al nivel que se quiera de acoplamiento, pues, pero sí que existan unas responsabilidades compartidas y no individualizadas, ¿vale? Bien, vamos a coger un expediente de los que tenemos por aquí y directamente vamos a ir ya a ver la gestión documental. Voy a entrar de los que tramito en el ámbito del servicio de modernización administrativa y TIC. Aquí tengo unos en borrador, pero voy a entrar a algunos de estos que tengo en borrador, creo que tengo uno de prueba. Siempre que, así para ir indicando trucos al expediente, siempre se le puede pulsar en cualquier sitio y se activa el expediente y la ventanita esta es para que lo abra en otra ventana nueva. No quiero perder la guía en la que estoy y quiero que me lo abra en otra ventana. Eso es muy habitual. Pues lo pulso aquí y se abre en otra ventana, ¿lo veis? Vale, y este es el expediente. Mañana veremos cómo se confeccionan los expedientes, cómo el catálogo de procedimientos, eso lo vamos a ver mañana de todo el tema de la catalogación en sí y tal, pero para que veáis los datos generales del expediente, que están los estados, este está en estado borrador, yo soy tramitador del mismo, y aquí está la gestión de carpetas del expediente, está la lista de interesados, que en este caso no hay ninguno, los permisos de acceso, las entradas de registro que puede haber del expediente, todo eso lo vamos a ver mañana, vamos a centrarnos en la gestión documental. Los documentos están agrupados todos en carpetas, se agrupan en carpetas. Actualmente, en la versión actual, solo se permite un nivel de carpetas. O sea, no puede haber carpetas anidadas. Eso es un tema que, bueno, quizás implementemos más adelante, pero
No obstante, en el ENI, en la generación de expedientes ENI compatibles, no permite la anidación de carpetas. Entonces, pues por eso no lo hemos implementado nosotros, para no crear expectativas. Si lo implementáramos, tendríamos luego que eso, digamos, asimilarlo a una única carpeta. Entonces, de momento son muchas carpetas, las que tú quieras, el tamaño de los expedientes es en principio ilimitado, pero tienes que meter los documentos en las carpetas. Bien. ¿Quién crea carpetas? El tramitador. El tramitador tiene acceso a todo el expediente. Y aquí veis el botón nueva carpeta. Yo puedo crear carpetas y en las carpetas ya meter documentos. Voy a crear una carpeta, simplemente nueva carpeta y escribir el nombre de la carpeta. ¿Vale? Bien. Estas carpetas ya directamente pueden contener documentos. Y vamos a empezar a meter documentos en las carpetas. Bien. ¿Cómo metemos documentos? Pues nada, tan simple como venimos aquí y añadir documento. ¿Quién va a poder meter documentos? El tramitador, evidentemente, y el colaborador. Luego hay otros accesos como de solo lectura, que es muy habitual que se dé pues expedientes de acceso de solo lectura. Ahí no puede meter documentos, solo pueden visualizar el expediente, ¿vale? O sea, son así de sencillos los roles, básicamente. Luego hay más complejidades, pero básicamente es la estructura base. Bien, pues y a la hora de añadir un documento, pues me aparece esta ventana que es la que me marca el espectro de tipos de documento que se admiten en un expediente. ¿Y qué tipos de documentos se admiten? Vamos a pasar el tema de la fiscalización, que lo vamos a ver después. Pues tenemos ficheros, cualquier cosa, cualquier documento que queramos meter en un expediente, aunque el ENI no lo permita, luego si lo generamos en ámbito ENI compatible, pues lo excluiremos del ENI y avisaremos, pero cualquier tipo de archivo podemos meter. Y luego podemos meter también hipervínculos, enlaces, URLs, enlaces a otras web que nos interese tener en el expediente. Podemos meter mediante el CSV cualquier archivo firmado electrónicamente. Habéis visto antes en el registro que todo tenía su código seguro de verificación. Cuando se hacía cualquier sellado, cualquier documento que se firme o se selle en el ámbito de ese tipo ALBA tiene un CSV. Pues todo se puede meter a través del CSV. De esta forma, digamos, no duplicamos el archivo, sino que el sistema sabe, lo enlaza a través del CSV y no lo copiamos varias veces en el expediente. No obstante, si metemos un documento aquí por fichero, que es un documento de ese tipo ALBA que está por CSV, él solo lo detecta y lo mete por CSV automáticamente. Porque si es nuestro, lo sabe detectar y lo cambia, ¿vale? Eso para ser eficientes en la gestión del almacenamiento, evidentemente, no vamos a meter las mismas cosas 20 veces. Y luego ya empezamos en la amalgama de la gestión documental. En meter o documentos electrónicos que vamos a generar nosotros, SEFIQ nuevo, es que voy a meter un documento electrónico que voy a generar en el momento. Quiero meter un documento electrónico que se va a firmar. Y yo voy a generar aquí un documento electrónico que va a ser firmado por un conjunto de firmantes. Y lo voy a hacer en el momento, dentro del expediente. Es lo habitual, que se haga dentro del expediente, ¿no? O si tengo uno externo que lo he hecho antes, pues uno existente. Y él me aparece una ventana de búsqueda para que busque dentro de la base de datos de documentos electrónicos que yo tengo, pues alguno que ya he creado anteriormente por fuera del expediente. Es menos habitual, pero puede ser que lo haya hecho por algún mecanismo individual. Lo más normal es hacerlo de dentro del expediente, pero bueno. Y lo mismo tenemos en cuanto a las resoluciones administrativas. O sea, o una resolución nueva, o sea, dentro del expediente voy a hacer una resolución administrativa dentro del expediente y se va a quedar dentro del expediente, evidentemente, o una que exista. Más habitual va a ser hacerlos aquí, como os comento, ¿vale? Luego, por defecto, bueno, aquí hay que indicar, siempre en todo, veis que todos, como habéis visto antes en el ámbito de registro y en el ámbito documental, todo está metadatado conforme al ENI, conforme a las necesidades que marca SIR, a las necesidades que marcan las especificaciones del Esquema Nacional de Interoperabilidad. En este caso hay que definir el tipo ENI. Estos tipos ENI son los que marca el ENI. No podemos crear ni más ni menos, simplemente porque estamos adscritos. Es absurdo crear tipos ENI ad hoc, que a veces la gente dice, oye, ¿por qué no podemos crear uno que sea propuesta de fiscalización? Pues porque no está en el ENI. Entonces, si no está en el ENI, marcarlo aquí, luego sería no aportar documentación, porque no puede viajar en los metadatos del Esquema Nacional de Interoperabilidad. El estado de elaboración del documento, si es un original o es una copia electrónica o auténtica, pues las más habituales son el original, que es cualquier documento electrónico, y luego la copia electrónica auténtica de documento papel, que es lo más habitual que todos entendemos, ¿no? Un documento papel se hace una copia electrónica auténtica. Luego hay otros elementos más raros, como puede ser la copia electrónica auténtica con cambio de formato, que eso es que tengas un documento electrónico con un formato y lo cambies el formato y lo metas en el ámbito del expediente. O que sea una copia electrónica parcial auténtica, que es que hagas una copia de un documento pero parcialmente, solo de una parte del mismo. Estos elementos de origen, que son raretes,
pero son los que el ENI marca. O sea, se han trasladado los elementos que el esquema de entropía marca. Entonces, estamos metadatando los documentos conforme a la norma, al NTI. Y luego, otra de las características que nosotros tenemos aquí, que es una de las cualidades que digamos que hemos parametrizado, es que por defecto, todo documento que se mete en un expediente es accesible por todos los interesados. Es lo que le dice la ley 39. Por defecto tiene que ser accesible. Entonces, todo documento es accesible porque aquí lo pone. Dar acceso a los interesados del expediente. Si quitamos esta marca, no sería accesible. No hay que quitarla normalmente porque la garantía... Pero bueno, puede ocurrir que en algún caso concreto, si estimamos que ese documento no debe ser accesible, pues nada, quitar la marca ahora o después, cuando esté agregado, también se puede quitar la marca, editar el documento y decir, esto no es accesible. Además, si os fijáis, ahora entramos a un expediente... ¿Cómo sabemos si un documento es accesible o no? Porque aparece con un ojo. Los que aparecen con un ojito, un icono de un ojo, es que son accesibles. Y los que no, no. Cuando en un expediente se han agregado entradas de registro, es decir, se hace un expediente a instancia de parte, por así decirlo, entonces se agregan instancias de entradas de registro, una o varias, puede ser un expediente de concurrencia competitiva, de una subvención o de cualquier otro elemento. Los documentos de esas instancias sí que están, digamos, en espacios estancos. No son accesibles por los interesados, como es lógico, porque lo que aporta un interesado no tiene por qué ver lo otro. Eso son, digamos, una salvedad a la gestión de documentos. Pero bueno, esa gestión digamos, de entrada de registro se hace de forma automática. Tú cuando en el registro, si habéis visto la primera parte del curso, cuando te despachan un asiento de registro, dices iniciar expediente a partir de una instancia de una entrada de registro, el sistema directamente te agrega la entrada y te agrega todos los documentos en el expediente. Te los pone él solo. Te crea el expediente y cuando te pone el expediente te va a meter todos los documentos de la entrada. Esos documentos de la entrada, como es lógico, solo están accesibles para el interesado que los ha hecho la entrada de registro. Y si hay 3 interesados y 3 entradas de registro, cada uno podrá acceder a los suyos. Ahora, a partir de ahí, en la versión actual, todo documento que nosotros agreguemos en el ámbito de la gestión es accesible para todos los interesados, salvo que establezcamos aquí que no. Entonces, en expedientes quizás de concurrencia, que haya muchos en la gestión y que no queramos que tengan acceso porque entendamos que no, pues habrá que quitarles el acceso de los interesados al expediente. Pero ojo, de manera fundada, no decir, no, aquí yo le quito a todos el acceso y así que no vea nadie nada por si me he equivocado. O sea, hay que hacer las cosas un poco con conocimiento de lo que estamos haciendo y el tipo de expediente que estamos tramitando. Porque por defecto, como sabéis, los interesados tienen derecho a acceder a la documentación de los expedientes que están tramitando, en los cuales ellos son interesados. Bien, dicho esta primera introducción, vamos a hacer directamente ya un SEFIQ nuevo. Vamos a, dentro de un expediente, a hacer un SEFIQ nuevo. ¿Vale? Bien. Pero antes voy a hacer una cosa para que es, en el expediente que de prueba voy a poner un interesado. Porque hay unas implicaciones en las notificaciones que quiero que entendáis. Es decir, voy a meter un interesado porque este es un expediente de oficio, que se crea de oficio, no tiene interesados, y voy a crear uno. Para eso, como soy tramitador del expediente, voy a editar expediente. Y aquí directamente en editar expediente, aquí nuevo interesado. ¿Vale? Esto tengo que buscar un interesado. Tiene que estar creado. Sale de la base de datos de interesados tan famosa que hemos hablado antes. La famosa base de datos de interesados. Bien, entonces hay dos categorías de tipos solicitante o afectado, que es una distinción semántica simplemente. Si es solicitante o un afectado. Y aquí ya selecciono. Seleccionar es simplemente indicar el NIF o el nombre, una parte del nombre, lo que sepa. Pues por aquí salen unos cuantos. Estás aquí porque esto es la base de datos real de... Bueno, pues selecciono uno. Pero es que no estarás a lo mejor en la base de datos de interesados real de Diputación, no sé ni si estás. No notifica a nadie. No estás. ¿O tienes 0 delante? No estás. No estás en la base de interesados. No, porque esto es... O sea, que hay dos elementos. No. Es que los interesados no están... Él no es un interesado de la Diputación de Albacete, porque él realmente es un trabajador, pero son elementos diferentes, un empleado público. Es decir, hay dos repositorios que utilizamos en el ámbito de la administración electrónica. El repositorio de usuarios, que además compartimos entre todos los miembros, podemos acceder al usuario de uno y otro, porque podemos dar acceso
a un expediente nuestro, a un miembro de un ayuntamiento, una entidad externa, con lo cual tenemos acceso. Y otro es el repositorio individual de interesados de cada entidad, que eso evidentemente, por protección de datos, como es evidente, cada uno tiene el suyo. Entonces, no tiene nada que ver los interesados de Mislata con los de la Diputación de León. Cada uno tiene los suyos y el acceso es exclusivamente a ellos. Entonces, Antonio no está en el repositorio de la Diputación, pues porque aquí no se ha relacionado con la Diputación habitualmente como ciudadano, me refiero como ciudadano. Entonces, metemos aquí a... Voy a buscar a alguien. Yo es que soy de Murcia, ¿eh? Exactamente. Vamos a buscar una persona jurídica, venga. Una empresa con la cual... Vale, ya está. Es una persona jurídica, una empresa de servicios de informáticos, con la cual a veces tenemos relación en contratos menores. Y vale, pues entonces la agregamos al expediente. Vale. Y ahora vamos a hacer ya entrar en la gestión documental. Entro aquí, vuelvo aquí, me coloco encima de la carpeta, añadir documento. Directamente le digo que voy a hacer un SEFIQ nuevo. Vale. Me cambia un poquito, me dice... como puedo tener varios perfiles, me dice que seleccione la entidad y el servicio, cuál va a ser el titular del documento. Pensar que yo puedo estar en varias entidades y en varios servicios. ¿Cuál va a ser el servicio, digamos, titular del documento, al que va a pertenecer el documento? Pues por defecto te pone el que es el predeterminado y aquí me pide una descripción del documento. ¿Cuál es la descripción del documento? Y aquí fijaros lo que quería hacer. Ya directamente el sistema me marca, me saca los interesados del expediente, si tengo 1, tengo 15 o tengo 20, y me dice, ¿quiere notificar a estos interesados? Si los marco, el sistema me va a crear ya el SEFIQ con este interesado preparado para notificarle. Y además me va a preservar el mecanismo que él haya indicado en la instancia. Se ha hecho una entrada de registro en el cual ha indicado, por ejemplo, en las personas jurídicas es electrónico. Siempre. Pero puede ser que indiquen un mecanismo de aviso diferente en cada instancia, porque eso es habitual. Que diga, pues aquí el mecanismo de aviso es a este correo y ahora hemos cambiado y es a otro. Él siempre me va a preservar para cada notificación, me va a preservar el mecanismo que ha indicado en esta entrada de registro de este expediente, que es lo que hay que hacer. O sea, respetar la voluntad del interesado en cuanto a la notificación se refiere. Y esto en las personas jurídicas tiene su importancia. Pero en las físicas más, porque las físicas pueden elegir notificación electrónica en un caso y en otro manual. Y a un domicilio a otro. Entonces, de esta forma me garantizo que yo no me equivoco en la notificación, porque estoy respetando los mecanismos que me ha dicho el ciudadano, sea persona física o jurídica. Entonces, lo más habitual, siempre que hay un interesado, si en el caso de que sea de oficio, como es este caso, vamos a coger el mecanismo predeterminado que se haya elegido cuando se ha dado de alta a este ciudadano. Cuando le hemos dado de alta a la base de datos de ciudadanos. Y si no existe ninguno, bueno, en personas jurídicas no hay problema, es electrónico. Que no hay más tutía, entonces se le notificaría electrónicamente. El mecanismo de aviso, el correo electrónico de aviso, pues será el que tenga predeterminado en la base de datos de interesados. Que en ese mecanismo tenemos un trámite para que los propios ciudadanos elijan el cambio del mecanismo de aviso, el sistema de notificación predeterminado en el cual quieren que aparezca en la sede electrónica, ¿vale? Entonces yo marco aquí el interesado y es que si no está, previamente hay que darlo de alta a la base de datos de interesados. Porque tiene que estar como interesado, o sea, en el expediente. Entonces, aquí no llegarías como tal. Si accedes a un SEFIQ nuevo y no tienes un interesado y quieres notificar a alguien, hay que darlo de alta antes en la base de datos de interesados. En las personas jurídicas y en las personas físicas. Es difícil que eso ocurra porque pensad que a medida que, primero, en la precarga, normalmente en ayuntamientos, se suele cargar el padrón de habitantes, lo que quiera cada entidad. Pero suele cargar los datos del padrón para tener a todos los vecinos y datos de terceros, de personas jurídicas, de contabilidad, de otros elementos. Eso es la carga inicial. Y luego, a partir de ahí, el registro se nutre automáticamente de todo el que registra algo. Con lo cual, a instancia de parte no va a faltar nada. Porque han registrado obviamente la entrada. Y puede faltar alguien en un procedimiento de oficio. En un procedimiento de oficio, bueno, pues entonces habrá que ver eso normalmente o lo hemos precargado antes o si falta darlo de alta sobre la marcha. Hay que pensar en cada entidad quién va a encargarse de crear esos, de hacer de garante de la calidad de la información de los interesados y esas personas, que puede ser uno o dos o uno en cada servicio, cada entidad u otro gestionaréis. Es un rol que se asigna a aquel que puede generar interesados.
Pero ese rol lo puede tener, hombre, yo desaconsejo que lo tenga todo el mundo, porque al final se perdería calidad en la gestión de los datos. Entonces debe haberlo gente que tenga una cierta responsabilidad en los datos. Como hemos visto antes, hay que a veces unir interesados, unificar NIF. Hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta. No meter ningún interesado sin NIF, cuidar la calidad de los datos. Entonces eso, dejarlo, sobre todo una entidad grande, a que cualquiera, pues eso, dejarlo que cualquiera lo haga, me parece desafortunado, porque entonces cada uno puede ser que vaya a arreglar el problema puntualmente y meta los datos como le dé la gana, y entonces eso será un problema. Pero no es un problema, como digo, normalmente acuciante, para nada, porque los datos suelen estar casi siempre, porque el registro está alimentando continuamente la base de datos de interesados. Y el registro se nutre de los datos de las personas que se hacen registro presencial más lo electrónico, con lo cual prácticamente eso no suele ocurrir. Bien, y ya hemos cambiado, el sistema nos ha cambiado de herramienta. Nos ha pasado directamente de manera transparente a lo que es Sefiku. Si fijáis, hay una distribución en colores que a lo mejor no es aparente, pero en Sefiku está todo en rojo, en Segue de Abremo está en azul y en Seges en naranja, todos expedientes. Y las notificaciones, cuando vemos el ámbito de notificación, en verde, para que si algo, digamos, visualmente veamos, y los avisos y todo, sabemos que estamos gestionando una cosa u otra, más que nada pues porque las herramientas son similares. Bien. Y vamos ya a lo que son los metadatos, la información que podemos aportar a un Sefiku, a un documento electrónico, vamos, básicamente. Bueno, pues evidentemente lo primero que hemos puesto es una descripción larga para contar toda la literatura que queramos, y luego empezamos a metadatar y a crear matices dentro del documento. Lo primero, que sea urgente o especial. Esto simplemente tiene importancia a la hora de la firma. Si se marca como urgente, en la ventana del panel de firma al firmante, yo puedo hacer un Sefiku y que lo firme el alcalde, o hacerlo para firmarlo yo, ahora veremos, pues le aparecerá con una marca en rojo como que es urgente. Y si este tema de la especialidad, básicamente te crea aquí un cuadrito y dices, especial porque este es el tema que hablamos de no sé qué, cuidado, especial porque es el tema delicado de la licencia de obra de tal, lo que queráis. Es matizarlo y aparecerá en un cuadrito verde a la hora de la firma. Son matices a la hora de la firma, para que los tenga en cuenta el firmante. Pensad que la generación de Sefikus la hace normalmente personal administrativo para que firmen otros, o lo hace directamente el jefe para firmar él, o el alcalde, o quien sea. Cualquiera puede hacerse un Sefiku para firmarlo él, o hacerlo el personal administrativo para que firmen otros. El nivel de acceso. El nivel de acceso, esto tiene sentido sobre todo cuando estamos fuera del expediente. Dentro de Sefiku hay una búsqueda en la cual aquí podemos buscar documentos, directamente buscar documentos en la base de datos documental nuestra. Entonces, por defecto, el nivel de acceso a los documentos es que el nivel de acceso normal permite que los documentos firmados tengan acceso todos los miembros del servicio. En este nivel normal. Cuando está firmado, todos los miembros del servicio tienen acceso. Y si establece el nivel restringido, solo tienen acceso los firmantes y el creador del documento. Los mínimos, evidentemente, que tienen que tener. Porque puede haber documentos pues, que por circunstancias tengan que tener un mayor nivel de protección. En un Sefiku es un documento electrónico que tiene múltiples firmantes y puede tener múltiples mecanismos de firma electrónica. La firma normalmente por defecto es concurrente, es decir, se crea el documento, se ponen n firmantes y cada una firma cuando quiera. Se lanza la firma y yo puedo firmar ahora, tú mañana, y es lo más habitual. Pero se puede establecer una firma por orden, que decida que primero tiene que firmar el primero, después el segundo, el tercero, el cuarto. Hay hasta 6 firmantes ahora mismo. Permitimos 6 firmantes por documento. Simplemente es una limitación por las marcas de agua, los campos de formulario, en la visualización que hacemos del documento PDF. No es por otra cosa, simplemente porque hacemos unas marcas de agua para que se vean los firmantes y en la página no caben más que 6. Pero vamos, yo creo que eso es suficiente. Entonces, la firma por orden establece un orden de prelación estricto. Si no se establece ese orden de prelación, cada uno firma cuando quiere, que es lo habitual, porque no existe un orden de prelación. Bueno, esto como mostrar notificaciones a los firmantes es simplemente lo que indica el nombre, que por defecto es así, que es que a las notificaciones que se creen ahí, los firmantes puedan ver a quién se va a notificar o quién no. Puede haber algún caso en que proceda que no se quiera que se vea a quién se va a notificar, pues por algún... Bueno, la casuística es tan extensa en todo tipo de documentos que ahí lo dejamos. El tipo ENI, como todo, que ya lo hemos preasignado previamente, pero lo podemos cambiar aquí. Los tipos ENI que existen, el estado de elaboración, lo mismo. Y aquí ya entramos en la generación del Sefiku. Bien. La gestión documental nuestra se basa siempre, desde una perspectiva de ser lo menor agresivo posible, en nutrirse de documentos PDF. De esta forma,
permitimos que si tenéis cualquier tipo de generador documental de una aplicación vuestra propia que hace plantillas de documentos, sea del tipo que sea, como sabéis, todo se puede pasar a PDF. Porque simplemente teniendo una impresora virtual lo paséis a PDF y así nos podemos acoplar a cualquier generador documental que lo hagáis. Como si los documentos los tenéis en Word, o los tenéis de formularios de público, o los hacéis como os dé la gana. Siempre se nutre de documentos PDF. Por defecto debe ser documentos sin pies ni cabeceras ni nada. Solamente con la enjundia. El texto el objeto, la parte, digamos, que semántica de lo que es el contenido del documento, ¿vale? Porque el sistema solo va a ir poniendo pies, cabeceras de pies de firma. Primero lo asigna tanto con el logotipo homogéneo de la entidad, con el servicio realmente que le toca, con los pies de firma con los firmantes, con el pie de firma del código seguro de verificación. Todos los elementos los pone él solo, con lo cual no hay que ponerle ningún tipo de encabezado ni pie, sino simplemente hay que ir al contenido. El sistema ya se encarga y no tenéis que reservar espacios de márgenes ni nada. Él solo reduce el documento y lo coloca, lo arregla solo. No tenéis que hacer nada más que centraros en definir lo que queréis definir. Si ya llevara un encabezado, el documento, por ejemplo, los convenios, que algunas veces a mí se me pasa y los hago mal, los convenios de firma de la cesión del Edipu Alba, que se ponen los colorines, las estos con colorines, pues si no me doy cuenta y no le quito el encabezado, por eso entonces pones el encabezado de la Diputación y luego los escudos con colorines. Entonces, eso nos pasa a los despistados. Entonces, en principio ahí, en este caso, si voy a coger un documento que en su origen ya lleva un encabezado porque es un documento específico. O digitalizado, o que digitalicéis un documento y lo metéis. O un documento digitalizado que ya está, tal. Entonces tendría que quitar el encabezado. Ahí, si insertar encabezado, lo desmarco y entonces no sale encabezado, sino que es el encabezado que lleve el propio documento en su origen. ¿Vale? Es igual que el formato. Normalmente el formato es el formato vertical, pero también ahí se puede cambiar el formato, porque puede ser un documento que tenga un formato diferente. Sí, tenemos los formatos realmente, vamos a ver, para aclarar, nosotros firmamos siempre, todo documento que se firma técnicamente en dos formatos de firma. En PADES, que es un formato de firma de PDF, y otro SADES, que es un formato de firma de XML. Todo está firmado en dos formatos, automáticamente, de forma transparente, sin que vosotros os enteréis, ¿no? Entonces, la firma ya lleva todos los elementos, se firma se utiliza por debajo la plataforma @firma. Lo que pasa es que nosotros tenemos un recubrimiento, que es una manera de decir técnicamente que hemos mejorado a la plataforma de firma para que permita archivos de más tamaño, que lo que permite autofirma. Los que utilicéis firma del Estado, sabéis que tiene un cliente que se llama Autofirma, que ha mejorado bastante el que había de antes con el tema del Java. Y nosotros desde hace tiempo ya tenemos uno que es mejorado, que lo que tiene es como autofirma, que no necesita Java para nada, pero en vez de, creo que tiene 8 megas o 6 megas lo que te permite autofirma, o 10 megas, te tiene 40 megas de máximo de tamaño por firmante. Y aparte en autofirma hay otro handicap, que es que cuando firmas muchos documentos de golpe tienes que estar dándole aceptar, y aquí no, aquí con uno firmas 30, 40 o 100 o 200 documentos. Tiene una firma por lotes preparada para firmar muchos documentos de una tacada, ¿no? Lo que pasa es que este firma de Edipu Alba que tenemos nosotros solo está disponible en Windows y en Android. En iOS y en Linux tenéis que usar autofirma. Funciona, pero hay que usar autofirma. Autofirma hay que darle al botón. Actualmente es así. Y más adelante, también por restricciones de implementación y porque tampoco estaba la implementación de autofirma en iOS preparada para hacerlo. Pero bueno, más adelante no descarto que lo afrontemos. Pero de momento vamos con Android y con Windows con nuestro autofirma, con nuestro firma de Edipu Alba. ¿Nuestro? Sí, hay que instalarlo. Está en Play Store en Android y disponible en descargas en nuestro entorno. Es un instalable que os damos y lo instaláis y chimpún. Y él se asocia, es una asignación técnicamente por protocolo. Él directamente asocia por protocolo y salta directamente, ¿vale? Bien, entonces, dicho esto, el sistema ya se encarga de firmarlo todo, ¿vale? Yo, como no soy informático, no me refería al PADES y el XADES, que os habéis enterado los que sois informáticos, sino al formato físico. Sí, eso iba ahora, ¿eh? Ahora, que por debajo, efectivamente, lo que decía Antonio es que por debajo está firmado electrónicamente, pero ojo, lo que vosotros veis es la marca de agua que creamos nosotros para que la veáis, que son campos de formulario en el PDF, y eso es lo que aquí estamos indicando, de cara a la galería. Lo que pasa es que, bueno, lo he explicado para que lo conozcáis, sí, pero que es que el formato tradicional
es el que todos conocéis, si habéis visto un documento de los nuestros, que tiene, aquí no tengo ahora ninguno, que tiene a la izquierda con un código QR los firmantes en la primera página y abajo el CSV en todas las páginas y arriba el encabezado, ¿no? Vale, ese es el formato habitual, que implica que se reduce el documento, porque para que quepa se reduce. El segundo, este estampado reducido que le llamamos, la firma electrónica es la misma, me refiero técnicamente, pero para no reducir el documento se utiliza mucho en tema de urbanismo, planeamiento. Es decir, por ejemplo, un diligenciado de un planeamiento, cualquier elemento, simplemente crea una marca aquí en la parte izquierda y directamente esa marca con el CSV y los datos no deforma para nada el documento. ¿Para qué? Pues para permitir que, sobre todo en el ámbito del planeamiento, esta firma reducida no puede hacerla todo el mundo. Hay que tener un rol. Lo que no pretendemos es que la gente, porque esa firma pierde información visual. Entonces, en la firma de documentos administrativos no hay que utilizarla, porque sí por capricho. Entonces, el que tenga el rol, el que vaya a hacer ese tipo de documentos, pues se le asigna ese tipo de rol. Puede firmar con estampado reducido. Y el que no, no puede firmar. Técnicamente, por debajo es lo mismo, pero visualmente no. El sistema ya la versión 3 de SFICU, ya el solo coge el tamaño y le da igual que lleve A3, que A4, que tal, es solo firma. Sabe los documentos, los tamaños de las páginas y los acomoda. No hay que saber si es una A3, una A4, una 0, tal. Eso lo hace solo. Bien, y a lo que vamos, y lo que hay que nutrirlo es del archivo. Hay que darle el PDF con el nutriente, con el archivo que tiene el contenido. Pues nada, simplemente es cogerlo. Por aquí llevar alguno. Pruebas. Voy a meter aquí el... Este mismo, esquema de contratos, que no sé lo que es, pero bueno. Vale, pues este creo que me he pasado porque tiene 36 megas. ¿Ves? El tamaño máximo es 30 y este tiene 36. Creo que eran megas, ¿eh? A ver. Esquema de contratos. Ah, CAS, vale, no. Ya me habría dicho algo, vale, nada, sin problema. Vale, pues nada. Lo metemos, estamos, y aquí está, como veis, esto es el documento, la primera fase del documento definida, que no es nada más que decir lo que voy a firmar y 4 metadatos, y aquí enlazado con el expediente que tenemos, que es el expediente este de prueba. En cualquier momento podemos ir al expediente, volver y tal, vale, hasta ahora nada. Esto es un resumen de todo, y ahora es cuando vamos a empezar a agregar firmantes y notificados. Notificados, como veis, el primero ya está creado, ya me lo ha puesto él, que es el que viene del expediente. O sea que la mayor parte de los notificados, sobre todo en expedientes a instancia de parte o instancia de interesado, lo principal es que estén ya el interesado en el expediente, que va a estar, porque si el proceso siempre es desde una entrada de registro, crear expediente, el interesado se crea automáticamente. Y desde el expediente creamos documentos SFICU o SEGRA, el expediente se traslada al documento, con todo el hilo de notificación, con lo cual no hay pérdida ni hay que hacer nada. No hay ni que seleccionar el mecanismo de notificación. Sí, si no se mete, bueno, solucionable entre comillas. Depende. Hay muertos que ya no se resucitan. Pero mientras no lo hayamos enterrado, sí. Él tiene la opción de, claro, en una notificación, en una resolución administrativa que tiene más sentido, ahora lo veremos, pero en el ámbito documental siempre tienes la opción de volver a borrador. Pero claro, si lo has firmado y lo has notificado ya, ahí no hay magia. Vas a volver a firmarlo, es verdad, va a ser el mismo documento, pero te va a mantener los datos, pero tienes que meter nuevos notificados y notificar a los nuevos notificados, porque aquí las notificaciones las firman en SFICU los firmantes. En una resolución administrativa que sí que tiene más enjundia, porque la resolución tiene un número único de resolución y está hecha y está notificada. El sistema, al retrocederlo a borrador, mantiene la resolución y agrega firmantes y solo habrá que firmar, en este caso, normalmente las notificaciones las firma el secretario tendrá que firmar las nuevas notificaciones y se mantendría la única resolución. El sistema ya mantiene la integridad del documento. Vale, entonces, vamos a agregar firmantes al documento. Bueno, pues vamos a añadir firmantes, como es muy intuitivo, y decimos tipo de firmante. Hay dos tipos de firmante conceptualmente, personal o por rol. Lo más adecuado siempre es que la firma sea por rol. ¿Por qué? Cuando el que va a firmar es un rol, pues porque el rol implica también la capacidad de que haya un titular y un sustituto, o la posibilidad que existe, que es bastante, digamos,
deseada pues en la tramitación habitual. Si es personal e intransferible. Tiene que firmar esta persona. Pensar ahora documentos que se queden ahí colgados a lo mejor ahora en el mes de mayo, porque no firma uno u otro, pues si lo hacemos por rol, pues no hay problema porque el que venga lo va a poder firmar. Pero si lo hacemos individualmente, pues puede que se queden documentos ahí colgados que están asignados a una persona. Bueno, a veces tiene sentido una cosa, a veces tiene otra, pero en el ámbito interno de la firma interna, cuando firma el secretario, pues, o la secretaria, pues se asigna la firma al secretario o secretaria y que lo firme el secretario o el que es accidental, en su caso. Nosotros recomendamos, ya lo veremos esta tarde, la definición de la estructura, que ya se defina todo el ámbito potencial de firmante. O sea, no concebimos esto de, oye, habilítame por 10 días al secretario accidental. No, el secretario accidental está habilitado para siempre y cuando no está el otro firma él. Porque tienen bandejas separadas y están viendo lo que se les asigna en función de secretario accidental y lo que se les asigna personalmente. Entonces, no firma si no le compete. Pero eso es más operativo que estar ahí creando para 10 días que me voy, porque eso requiere unos hostes de administración terribles. Lo podéis hacer como queráis. Podéis poner y quitar los 10 días o como de la gana, pero es mejor que la estructura ya refleje una entidad que valga para siempre y en Navidad o en vacaciones o tal no haya problemas. El que se va firma otro, aparte de que ahora mismo con la firma con móvil puede firmar de cualquier sitio. Pero si está de vacaciones, pues no debe firmar. Pero bueno, que si está de viaje puede firmar perfectamente. Entonces no, el contexto ha variado un poco. Entonces es mejor que la estructura mantenga pues toda la flexibilidad posible. Bueno, si decidimos persona, porque es así, pues nada, directamente hay varias posibilidades. Una, meter los datos a mano de quien va a firmar. ¿Qué necesitamos de un firmante? Pues su DNI para cuadrar el certificado con el DNI. O sea, un firmante cuando se asigna tiene que firmar a esa persona. No es que firma Pepe Pérez y firma cualquiera que diga que es Pepe Pérez. La firma está asignada a esa persona o a ese rol. Entonces, hay que decidir 3 elementos. El nombre y apellido del firmante, el DNI para cuadrar el certificado digital y el correo electrónico al que se le va a avisar. Porque si es un usuario externo, sobre todo si es externo, ¿cómo le avisas? Si una persona va a firmar un documento que es de un ciudadano, digamos, de a pie, pues para que sepa que tiene que firmar un documento tendrá que darle un aviso, un mecanismo de aviso. Porque la plataforma permite firmar documentos de todo tipo. Puede firmar convenios, puede firmar un documento con el ministro de Asuntos Exteriores, le firma un aviso y la plataforma permite firmar interna y externamente. Convenios, contratos, por supuesto, contratos, todo. Todo lo puede firmar. Simplemente que hay que avisarle a aquel que es un agente externo que no sabe de qué va esto de la firma electrónica, ni menos de ese tipo alba, de que tiene un documento pendiente de firma. Entonces, eso se le hace a través de un correo electrónico. Se le avisa, se le llega un aviso, él accede, pincha y firma. Por móvil, como quiera. Pero lo más habitual en el ámbito interno es que nosotros ya carguemos los firmantes, no metamos a mano los datos. Entonces, ¿cómo cargamos los datos? Pues tenemos 3 niveles. Uno muy sencillo, usuario actual, que es que si hago yo documentos que me firmo yo solo, pues directamente me auto cargo todos los datos del directorio activo, porque es habitual muchas veces que aquí, digamos, la administración electrónica yo propugno un poco que nos hagamos nosotros las cosas nosotros mismos en la gestión. Entonces, necesitemos quizás menos apoyo administrativo externo, porque podemos hacerlo todo. No digo que haya que prescindir ni mucho menos, pero que cambien un poco las reglas. Entonces, pues el usuario actual, cuando se firma cosas, pues está ahí a golpe de un clic. Yo voy a firmar un documento para mí. Y luego ya, cuando son externos, fijaros, tenemos básicamente dos grupos, aunque hay 3. Directorio de usuarios, lo que os he dicho, aquí podemos decidir qué usuarios pueden firmar un documento y fijar el espectro. Aquí están todos los servicios de la entidad Diputación de Albacete, pero es que aquí están todas las entidades. Yo puedo buscar firmantes de otro sitio, porque puedo cotramitar expedientes con uno o con otro, firmar usuarios, cualquiera. Pero lo más habitual es que firmar los tuyos, ¿no? Bueno, pues aquí, ¿quién quiero que firme? Pues ahora sí va a firmar Antonio, que antes se ha escapado, pero ahora no se escapa. Claro, voy escribiendo y él solo incrementalmente va cerrando el ámbito. Hay más villas excusas por aquí, pero aquí lo tenemos. Tesorería. Lo marco. Tienes unos cuantos perfiles, ¿eh? Y ya está. Ya ha marcado un firmante. Él ya te carga toda la información, porque eso está registrado en la base de datos de usuarios. Eso es lo que esta tarde vamos a ver. Cómo hay que generar esa información de la estructura. Vale. Incluso, fijaros, si tienes el rol correspondiente, como es mi caso, fijaros, puedes generar firma biométrica. ¿Os acordáis antes lo que hemos visto la firma biométrica? Pues si alguna ha venido tarde, la firma con Corte Inglés Mercadona. Firma Mercadona. Pues tú puedes generar un documento, que lo he comentado, por ejemplo, un contrato laboral, en el cual
el funcionario del ayuntamiento firma electrónicamente, pero la persona externa, como todavía no es empleado público o no tiene certificado digital o porque quiere, pues firma, digamos, biométricamente. Entonces genera un firmante biométrico. Vale, y se queda aquí el firmante preparado a la espera de la firma. Y ahora vamos a añadir otro firmante. Vamos al ámbito del rol. Y en rol, también por entidad, podemos elegir la entidad que queramos. Hay una serie de roles definidos, los más habituales. Estos literales cambian. Si es un organismo tipo diputación, mancomunidad, digamos presidencialista, tiene presidente, diputado, tal. Si es municipalista, tiene alcalde, concejal, tal. Depende del que tenga. Falta ahí bueno, está puesto así el ámbito de género. Secretario A, vale. Pues nada, simplemente esto lo que hace es consultar la base de datos de roles y marcar aquellos, lo deja preparado para que lo pueda firmar cualquiera de los que ostentan estos roles. Por ejemplo, si digo presidente, aquí tenemos el presidente, aquellos que tienen una delegación de competencias. Por defecto es el titular y luego los que tienen delegación de competencias. ¿Vale? Si lo dejo aquí, pues nada. El secretario, pues lo mismo. O sea, directamente aquí ya podemos ver los usuarios que tienen el rol, que son estas 3 personas, pero el sistema lo va a dejar preparado para que cualquiera de los 3 pueda firmarlo. En su tiene una bandeja específica, ellos con este rol, que es secretario o secretario occidental. Y pueden firmar en su momento. Si no les, digamos, no tienen saben que no tienen que firmar en ese momento, pues no firmarían, es lo habitual. Tesorero, pues lo tenemos aquí. Pues nada. Lo ponemos. Luego también existe la posibilidad de en persona, en la firma personal, se me ha pasado, podemos usar usuarios internos o interesados, que es muy importante también. Cuando hacemos un contrato mercantil, tiene que firmar un interesado directamente. O sea, puede habérmelo cargado de antes el firmante o yo buscarlo aquí. Voy a mi base de datos de interesados, busco por NIF o por nombre como me dé la gana y firmaría. Por ejemplo, vamos a ir a persona jurídica. Pero bueno, vamos a ver interesados aquí. Vamos a ir al mismo proveedor de antes. MSS. Y ya está. Sí. Aquí tiene que firmar con certificado de representante de entidad. ¿Vale? La firma, porque realmente el certificado que tiene que utilizar, como toda persona jurídica, es el de representante de entidad. Otra cosa es que se le quiera hacer una firma emitir al representante porque se entienda que tiene el carácter de representación. Que en ese caso, actualmente habría que hacerle una firma al representante como tal. Para que si se entiende que tiene capacidad de representación en este acto concreto. Pero por defecto, nosotros hemos optado a expensas un poco de que se desarrolle el registro electrónico de apoderamientos y toda esa información esté ahí más consensuada y mejor hilvanada, a que toda la gestión de personas jurídicas se haga en función de los certificados de representante de entidad. ¿Por qué? Porque de esta forma delegas en la acreditación que haga la agencia tributaria y no tienes tú que estar acreditando y viendo si los apoderamientos son o no son reales. Es cierto que para eso va a estar el registro de apoderamientos, en los que queremos hacer una integración también, digamos, técnica, pero bueno, hasta que eso no esté un poco más maduro, pues para hacer una cosa que no esté afinada, mejor delegar esa parte de los certificados de representación en la agencia tributaria, que es la que tiene la potestad y la forma de garantizar. Bien, entonces aquí por ejemplo este documento, pues tenemos aquí 3 firmantes, este lo voy a quitar porque es una persona jurídica, y como veis podemos incluir todo tipo de firmantes, o manualmente, o usuarios, o interesados, o incluso tenemos otra posibilidad, que ya es la última, que es aquí en el ámbito de persona también, que es la gestión de libreta de direcciones. Esto es que tú te hagas un grupo de gente, a ti ad hoc, para ti solo,
por fuera del ámbito de la base de datos de interesados y tal, porque tengo un grupo, no sé, los procuradores de mi ayuntamiento, no sé qué, que me hago un grupete porque yo lo utilizo mucho porque les notifico el ámbito jurídico. Me hago mi grupo y los uso también. Es una lista de direcciones personal. Puede ser personal o del servicio. O incluso global. O sea, tiene varios niveles de visualización. ¿Vale? Pues lo quito aquí el firmante este. Y bueno, vamos ahora a continuar con el tema y ahora lo firmas. Bien, como veis, bueno, se pueden añadir anexos. En cuanto a firmantes, yo creo que queda todo el espectro cerrado. Puedes agregar cualquier tipo de firmante. Persona física, jurídica, interesado, de usuario, de ad hoc, manual. Cualquier persona que tenga certificado digital admitido. Admitidos son todos los que permite clave firma, arroba firma. O sea, arroba firma, todo lo que permite arroba firma es válido. Aquí hay muchos de la CCV, de Valencia, de tal. Pues en principio están todos los certificados. Si hay alguna incidencia con alguno concreto, pues a veces puntualmente, técnicamente, con alguna utilidad, entidad como ANCER, algunas así específicas de notariado, tal, hemos tenido alguna incidencia, pues se ha resuelto y en principio no hay problema. Con cualquiera de las que están reconocidas por arroba firma, ¿vale? Se pueden añadir anexos a un documento. Esto ahora es menos habitual porque como se tiene el expediente, normalmente la información va al expediente más que al documento firmante, pero también se puede añadir información de interés para que la vea el firmante. Es decir, pues te añado el documento de firma y a su vez también hay unos anexos que completan la información. Lo que pasa es que esos anexos normalmente son el expediente. No lo vas a meter a nivel individual en el documento. Pero bueno, se puede meter. En algunos casos esto se utiliza. Nosotros en la generación luego lo veremos de contratos y tal, como instrucciones de firma, de por ejemplo de pedidos y factura que van anexos al propio documento. Instrucciones muy concretas de cómo hacer alguna actuación. O de algún requerimiento o algo se introduce como anexos. Pero de forma automatizada. Lo veremos mañana. Sí. Tiene obligado. No. Si ponemos una persona jurídica, solo puede presentar con el certificado de representante de entidad, exclusivamente. Y si queremos que firmen el otro, tienes que poner al representante. El administrador tienes que poner al representante al administrador. Claro. Puedes hacerlo. Pero tienes que definirlo tú. O sea, no hay esa ambigüedad de decir, bueno, pongo la empresa Pepe y aquí puede presentar, firmar o el administrador tal. Claro, eso se podría hacer siempre y cuando esa información esté en un sitio que existe, que es el registro de apoderamientos. Lo que falta es que eso se nutra de la información de los tanto poderes Apudacta como de la información de colegios, de apoderamientos, de ámbito genérico. Si eso se nutre, que en principio la idea es que se vaya nutriendo, pues tampoco se puede consultar e introducirlo. La idea es... Eso está funcionando. El problema está en que se nutra de información realmente, porque tú Apodera lo puedes tener dado de alta y crear los apoderamientos Apudacta y ya, eso lo puedes hacer. Pero solo los tuyos, sí. Y los puedes hacer tú, crear tus apoderamientos. Y ahí estarían. Es un registro de apoderamientos para tener tú uno tuyo, ahí los tienes. Ahora nosotros ahora mismo no lo consultamos. No lo tenemos vinculado porque solamente estarían los vuestros. Luego hay apoderamientos de tipo general, de tipo parcial, que está vinculado con SIA. Entonces todo eso. Y luego quiere también que se conecte con apoderamientos de tipo de colegios, gestores de colegios, de registrales, notarios, tal. Pero eso es lo que está todavía en stand-by, no está operativo. Entonces, bueno, pues eso irá madurando, evidentemente. Nosotros es un tema que tenemos ahí, todavía no te puedo decir en la hoja de ruta cuándo enlazar con el registro de apoderamientos, cuándo lo vamos a hacer, pero cuando lo hagamos, bueno, pues ya estará hecho y conforme vaya madurando el registro de apoderamientos, todo lo que se incorpore ahí, pues tendrás el apoderamiento. De momento lo hacemos de la forma que te he comentado. Lo que pasa, yo creo que en el ámbito jurídico los notarios puede que se les acabe parte del negocio, porque si yo tengo tengo una firma electrónica de representante de persona jurídica, ¿para qué necesito ir al notario como para los bancos y no sé cuántos y todo el rollo ese que hay, las escrituras de poderes, que fulano con mengano, mengano con futano, zutano con perengano y menganito, todo ese tipo de gestión de apoderamientos del siglo XIX, pues a mí me da la impresión de que eso tiene los días contados. O sea, que vamos a montar un sistema de apoderamientos que luego que el poder esté vigente, porque esa es otra, ¿no? ¿Quién dice que el poder está vigente? El que te trae el poder. Es decir, que realmente el sistema de apoderamiento notarial pasa un poco como la fe pública. Se transforma, con esto se transforma.
La fe pública de si que firma ante mí, pues la firma, si es el del presidente, es suya, porque es electrónica. No sé si es él o no es, pues el que tenga la firma. Pues lo como queráis, pero en realidad no tiene mucho sentido. Si el que firma al lado del otro, lo que dice que el otro es el otro, realmente no tiene sentido, sobra una firma. Y esto pasa igual con los apoderamientos, ¿no? O sea, un apoderamiento de una persona jurídica que me tenga que tener un poder hecho en el notario de Villa García de Arosa hace 37 años y que me diga que está en vigor, pues yo qué sé. Lo que usted diga, pues prefiero que me traiga un certificado de firma electrónica, porque si no ya se habrá encargado la empresa de revocarlo, si es que ya no estoy. Vale, continuamos. Vamos ya al apartado de las notificaciones, que es el que más enjundia tiene. Las notificaciones son comunes tanto a SEFICU como a SEGRA. Vamos a aplicarlos una vez, vale para todos. Son las mismas, evidentemente, no vamos a tener un ámbito de notificación exactamente las mismas. Los mecanismos de notificación son los mismos para todo. Bien, como os digo, lo más habitual, lo mejor en expedientes, instancia de interesado es agregar al interesado y él te respeta el mecanismo. En este caso he dicho que es una notificación electrónica por comparecencia en sede y este es el mecanismo de aviso que él ha dicho que le hagamos. Que le mandemos aquí a distribución, tal. Este es el mecanismo que le he dicho. Entonces, como lo ha dicho en la entrada de registro, como lo ha dicho sí, este es un expediente, este era de oficio, pero bueno, como lo había dicho sí en su gestión general de notificaciones, con mecanismo de aviso predeterminado, pues es el que respetamos. Si hubiera dicho otro mecanismo de aviso diferente en la entrada de registro, se habría respetado igualmente, con lo cual lo mejor es trasladar siempre el interesado porque él te respeta. Ahora, yo me confundo y no lo hago bien. Entonces, para que no os pase a vosotros, es si el documento lleva anexos y quieres notificar los anexos, tienes que entrar ahí y decir que quieres que notifique también los anexos. Tienes que entrar ahí en añadir detalle. anexo. Bueno, primero si tuviera anexos, pero en detalle creo que es donde entra también. En detalle, ¿no? En el detalle de la notificación tienes que entrar y decir que quieres notificar con los anexos. Tienes que poner que el anexo es notificable y además en la notificación indicar que los anexos deben de notificarse, porque me ha pasado también con algún convenio que alguna de vosotros o vosotras, que lo estoy mirando a la de San Vicente, pero si no me han mandado los anexos, pues, sí, otra vez he metido la pata. Eso de hacer el selfie tanto en la administración, a veces uno mete la pata. Los anexos por defecto, o sea, hay dos conceptos en el anexo. Se utilizan poco, pero es verdad que en convenios y tal o en otros elementos se utilizan habitualmente. Es declarar los anexos como individualmente como susceptible de notificación. Acabo de dar a nuevo anexo. Y aquí digo que voy a meter un fichero, no voy a meter nadie, pongo, y esto está desmarcado. Es decir, incluir en todas las notificaciones que tengan marcadas la opción enviar anexos. O sea, hay dos niveles. Que individualmente, si tengo 3 anexos, cada uno lo diga que este se va a notificar sí o no, y luego el carácter de notificar los anexos, que se hace a nivel general del SEFICU. En general, notificar todos notificado. Entonces, hay que hacer esas dos validaciones. ¿Por qué? Pues para permitir todas las posibilidades. Que queramos o no notificar los anexos, que a veces se quiere, otras veces no. También pensar ahora que aquí es habitual, hay varios métodos de notificación. Uno de ellos es enviar al tablón de dictos automáticamente, electrónico. Y ahí también puede ser que queramos llevar al tablón de dictos los anexos o no. Eso depende de lo que estemos haciendo. Entonces, hay que entrar individualmente por anexo y decir si se quiere o no, y luego globalmente. Globalmente por notificado decidir si se quiere o no. Ahora lo vemos, ¿vale? Depende. El añadir un anexo es añadir un fichero, un SEFICU nuevo, lo mismo. No, el firmante solo firma el documento matriz. Si anexos son firmantes, tiene SEFICUs diferentes nuevos, documentos con entidad propia, con vida propia. Lo que se firma es el documento matriz. Normalmente los anexos se incluye que van anexos, pero no son firmados salvo que se firmen por su motu propio. Sí, si el documento tiene que llevar más información, lo mejor es meterlo en el propio documento. Ahora, si yo quiero meter otro documento firmado previamente, porque que es un SEFICU, lo puedo añadir, como un CSV, decir, bueno, este es te mando y te mando además, yo que sé, el modelo de costes de no sé dónde, pues lo copio de ahí. O en realidad son documentos que existen previamente, el anexo, si hay que firmarlo, lo mejor es meterlo en el propio cuerpo. Vale, vamos con las notificaciones. Aquí damos una serie de... Conforme a la experiencia vamos dando informes de aviso para que la gente no... Asegúrese de marcar la modalidad de notificación cuando se elige, porque básicamente fijarse que en muchos casos la gente automatizadamente directamente ni se fijaba en la modalidad que estaba usando. Entonces, pensando en que antes estaba... Si se cambia el orden, hemos puesto por defecto, ahora os digo el orden que está establecido del sistema de notificación,
y antes se cambió el orden y la gente no miraba directamente, el primero que estaba era el que utilizaba. Entonces están utilizando un mecanismo queriendo utilizar otro. Entonces hemos marcado ahí un poco un carácter informativo. Bueno, tenemos diversos mecanismos de notificación y yo los clasificaría entre fehacientes y no fehacientes. ¿Para qué valen los no fehacientes? Bueno, pues muchas veces para comunicarnos internamente. Porque todo esto de poner en copia, fotocopia, mandar tal internamente, eso tiene que desaparecer. O sea, el papel no tiene que... Entonces, ¿cómo los documentos cuando se firman y tal los mandamos internamente? Con los mecanismos de notificación no fehacientes. No hace falta mandar a notificar un documento que le voy a pasar a mi compañero en copia para que vea que se ha firmado. Es matar moscas a cañonazos. O sea, entonces no podemos estar notificando, primero porque es un desperdicio de recursos y porque no procede. Entonces, vamos a ver, los mecanismos de notificación fehaciente, que son los que más nos interesan, pues serían, por supuesto, la notificación en papel para personas físicas que hayan decidido que se les notifique en papel. La notificación electrónica es el sistema de notificación electrónica por comparecencia en sede electrónica y el sistema de manera transparente coloca en la sede electrónica la notificación a disposición del ciudadano y la coloca en Notifica también. Y independientemente, el sistema implementa un mecanismo para que, independientemente de donde se acceda, sea en Notifica o sea en la sede, él actualice la información de la notificación. Si va a Notifica a la carpeta ciudadana de la Administración General del Estado y hace la notificación, pues él lo comunica a la sede. Y si va a la sede, lo comunica al otro lado. Es un mecanismo técnicamente que se llama Advisor, que lo cede hay que implementarlo, pero lo cede la AGE. Entonces, bueno, los mecanismos de notificación electrónica, el más habitual es el de comparecencia en sede. Luego tenemos un sistema que se utiliza mucho en órganos colegiados, en expedientes de sesión de órganos colegiados, que es el comunicación electrónica a destinatarios prefijados, que es lo mismo que la notificación electrónica. La única diferencia, también va a notifique y todo, pero la diferencia está en que no tiene el ámbito de que transcurridos los 10 días se entiende como desestimada la notificación, sino que la comunicación se hace y reside. La comunicación electrónica existe como tal, está recogida en el ámbito de la notificación, Notifica lo recoge. Se trata de comunicar electrónicamente actos administrativos, pero sin la notificación al interesado del ámbito de los 10 días del rechazo de la notificación. No existe ese ámbito. No obstante, nosotros en sede, aunque transcurran los 10 días, la notificación se entiende como rechazada, pero se puede acceder. Permitimos que se acceda. Vemos absurdo no permitir al contenido de la notificación. Eso es absurdo. No permitir que la gente acceda a una notificación que se le ha hecho a él. Otra cosa es que si se ha visto rechazada, ha expirado el plazo, pues las consecuencias jurídicas continúen, pero no tener acceso es absurdo. Pues la comunicación ni siquiera eso. La pones a su disposición, se sabe cuándo accede, pero si accede bien y si no accede, no accede. Pero directamente se utiliza mucho la comunicación electrónica, como os comento, pues en la comunicación, por ejemplo, de órdenes del día, de expedientes de órdenes colegiados, de todas convocatorias, todo ese tipo de cosas, en el ámbito de ese tipo de expedientes, que mañana vamos a ver cómo gestionarlos, pues eso se utiliza bastante habitualmente. Ver la notificación electrónica, la comunicación, a grupos que están definidos en la propia estructura organizativa. Son fehacientes, por supuesto, la notificación en papel. Todo esto va a registro de salida automáticamente. Eso, el registro de salida, aunque no valga para nada, lo mantenemos. Está ahí, guardando todos los datos. Bueno, es cierto que sí que puede valer para luego vincular información y sacarle de ahí, por ejemplo, para mandarla a SICER o a elementos externos para que tú te puedas gestionar las notificaciones manuales de alguna forma automatizada. Que las mandes a correos o alguna información de base de datos, lo puedes sacar del registro de salida. Porque nosotros las colocamos hoy todas y, por ejemplo, si las notificaciones en papel tú las quieres imprimir de manera globalizada y hacer una gestión electrónica de las notificaciones en papel, como hay entidades que lo hacéis, o sea, no individualmente cada uno imprime la suya, sino que de manera globalizada se saquen, se envíen a correos y se haga una gestión de notificaciones manuales a través de una empresa externa o por parte vuestra, pues se puede hacer del registro de salida. Pero básicamente, todo esto que son mecanismos de notificación fehaciente, por supuesto, todo se anota en el registro de salida, Notifica y en el registro de salida. Papel electrónico, como digo, comunicación, tablón de dictos, el sistema automáticamente, por defecto, le permite a todo usuario notificar, o sea, colocar un documento en el tablón de dictos automáticamente. Se puede impedir a través de un rol que alguien no publique en el tablón de dictos. Si no se quiere que publique, se puede decir que no. Aquí hemos optado por decir que no, porque es más, habrá que decir a más gente que sí que no, entonces era más eficiente establecer el rol de quien no puede notificar en el tablón de dictos. Todo eso está en el sistema de roles de la organización. Y por último, tenemos el SENIA, que es el SIR interno. SENIA es un sistema que tenemos habilitado aquí, que es entre entidades, de registro a registro. Lo mismo que SIR, pero solo en entorno de SIDIPUALBA. Falta el SIR, que es el que va, esperemos que lo antes posible, este mes de marzo ya, aparecerá aquí el SIR. El SIR simplemente nos hará una búsqueda. Buscaremos en SENIA ahora mismo, si buscamos SENIA, nos sale
una lista, fijaros, de todas las entidades que están aquí en Sedipu Alba. La marco, o una o dos o tres, y le envía directamente un registro. El asiento va de registro de salida mío a registro de entrada de las entidades. Chimpún, directo a registro. Con anexos y con todo. Claro, aquí es verdad que no hay tamaño de espacio, no hay limitaciones de tamaño, tal. O sea, internamente, si nos hacemos notificaciones entre nosotros, es mejor utilizar esto que SIR, porque es más rápido y gestiona mejor. Es verdad que lo más habitual, claro, aquí estamos los que estamos. Pero sí es cierto que en entidades de ámbito supramunicipal, digamos que las cuales haya colaboración, pues es eficiente, porque una diputación puede enviar por seña de una manera muy ágil a todos los ayuntamientos o una mancomunidad a todos los ayuntamientos y comunicarse con ellos con una agilidad terrible. Y con SIR, pues también, pero con SIR tiene las limitaciones que tiene, de tamaño y algunas veces de que hay que metadatar más la información. La búsqueda de SIR va a ser lo mismo que en Seña, pero habrá un buscador para que busques tú las entidades que están ahí, marcas las que quieres y el sistema te enviará el SEFIQ con los anexos a través de SIR. Eso va a ser lo que exista, tanto aquí en SEFIQ como en Segra. O sea, es un mecanismo nuevo de notificación que va a aparecer aquí abajo, que hace lo mismo, pasar de un registro a otro. Chimpún. Vale. Y en las que no son fehacientes, pues tenemos la principal que hemos ido introduciendo, que es esta del aviso email, aviso correo electrónico. Antes estaba, en las versiones anteriores permitíamos aviso correo electrónico SMS, ya hemos eliminado el SMS porque nos gastábamos más dinero en los SMS que ganábamos aquí. Entonces resulta que el SMS en su inicio pues podía tener sentido, pero hoy en día todo el mundo que lleva un smartphone ya tiene el SMS ahí. Entonces el SMS sí que lo seguimos utilizando. Por ejemplo, en los avisos en el ámbito de clave firma, se utilizan SMS, o la notificación electrónica, aquel que tiene fehaciente, que tiene establecido un mecanismo de SMS, pues ahí se utiliza arreglada. Pero no a todo el mundo así internamente mandarle SMS, porque eso, aparte de un coste económico, también es absurdo. Entonces, el aviso email o correo electrónico que nosotros llamamos es la notificación no fehaciente, el ponerme en copia. O sea, cuando yo tengo que comunicar la firma de un documento, por ejemplo, esto, que lo vamos a firmar, este documento que se va a firmar por los firmantes y quiero que le llegue por correo al servicio X, oye, que se entere este servicio de que han firmado esto. Pues directamente yo llego y digo directorio de servicios. Elijo el servicio que quiero. Y ya está. Y él va a la estructura organizativa, coge los correos de cada uno de los integrantes del servicio que tienen definido que quieren recibir notificaciones del servicio, que eso es otro matiz. No todos los miembros de un servicio tienen obligación de recibir las comunicaciones globales del servicio. Eso lo decidiréis vosotros. O sea, por defecto hay una etiqueta que se dice, ¿quiere usted recibir como miembro del servicio comunicaciones del servicio? Por defecto la ponéis que sí. Luego para ir quitando elementos de notificación, pues siempre está a tiempo. Pero básicamente es, en un servicio de 20 personas, a lo mejor no todos tienen que recibir toda la información de las comunicaciones administrativas del servicio, sino con que lo hagan 2 o 3 personas las que controlan el tema, el jefe o la jefa y los que queráis vosotros, en fin, como os dé la gana. Pero básicamente lo que hace es eso, enviarle esa información por correo electrónico de que se ha firmado el documento al servicio, a los miembros del servicio que se estima oportuno. Él te los marca aquí todos, y ya está. Aceptas y chimpún. Sí, tiene, bueno, hay más elementos. Sí, de elementos de composición, si quieres mandar un oficio que vaya diciendo adjunto le remito tal, o quieres no mandar el oficio, sino que el propio documento salga ya con, por ejemplo, con la dirección. Incluso registrar de salida, que es absurdo en un correo electrónico. O registrar de salida si lo vas a hacer a mano, es decir, cualquier elemento puedes componer ahí también. Sobre todo son 2. Generar oficio, que es un oficio que dice adjunto le remito el documento tal, o digo, no, ¿quiere usted integrar el documento en el oficio? Pues entonces sale solamente, si es en papel sale la ventanita de la persona, y luego también el tema de registro de salida. Y los anexos notificables, lo que comentado antes Antonio, aquí está el concepto que hemos dicho, quieres enviar, pero por defecto está marcado. O sea, por defecto envías los anexos notificables. Lo que pasa es que individualmente cada anexo hay que decirle que sí que quieres que notificarlo. Eso es lo que ha faltado alguna vez O sea, esto está marcado. Pero claro, en cada anexo que metas tienes que decir que quieres que lo notifique. Si no, no lo notifica. Por favor, comprueba. Entonces, si no le haces el favor de comprobarlo, puede que hayas metido la pata y digas que van anexos y no van los anexos. Vale. Bien. Entonces, bueno, pues el mecanismo no fehaciente es este, que es lo más habitual. Lo puedes hacer a usuarios, a servicios, el aviso mail es muy amplio el espectro que tiene, pero se basa en eso, en sustituir el ámbito de la copia, poner en copia, esto que todos hacemos para servicios y para miembros de nuestro entorno, o para alguien que queramos notificarle sin fehaciencia, que queremos que le llegue una copia del documento firmado por email. O sea que realmente
el aviso por correo, fijaros, lo puedes hacer incluso a interesados. No se puede estar, por supuesto no es una notificación fehaciente, pero yo puedo mandarle una copia de un documento a un interesado. Puedo elegir el espectro que quiera, pero evidentemente no es una notificación fehaciente. Es que le quiero mandar el documento firmado a un interesado y buscarlo y agregarlo. Tiene también, se puede nutrir de un lote por CSV, es decir, yo puedo generarme un CSV, es un fichero delimitado, y meterlo ahí para que me cargue automáticamente la lista de notificados, porque los he obtenido de una herramienta externa y quiero que me los cargue porque no los tengo en la base de datos de interesados. Son un conjunto, no sé, una fusión de correspondencia, por así que queramos hacer de algún tipo. O sea, se puede nutrir de múltiples fuentes. Vale. Vamos a las notificaciones fehacientes. Lo primero es que aquí tenéis este botón de ayuda para tranquilidad, que está explicado todo y además con videotutoriales de cada una de las cosas, cómo se hace. O sea, aunque no os interese ahora bien, luego lo miráis y os enteraréis. La manual, la electrónica, pin, y lo ves. Cuando vayas a hacerlo, pues lo ves. Cuando hagáis 2 veces ya os lo sabéis de memoria, porque tampoco tiene esto mucho misterio. O sea, la ayuda está sensible al contexto, con lo cual lo importante ahí hemos hecho esfuerzo en poner tutoriales. Vale, eso para tranquilidad. Y ahora vamos a la amiga. Notificación en papel. Bueno, esto estamos agregando notificados nosotros manualmente. Evidentemente, como os he dicho, lo habitual es meterlos directamente desde el interesado, pero manualmente podemos meter. Bueno, pues directamente lo mismo. Elijo el mecanismo y ahora ya digo dónde se nutre. Y lo más normal es buscarlo de interesados, de la base de datos de interesados. Voy a notificar manualmente. Pues nada, selecciono esto. Carga de la base de datos de interesados y ahora dice, bueno, no he puesto usuarios, perdón. Me he equivocado. Interesados. Como siempre, pues buscar. Buscas uno. Acentos, mayúsculas, minúsculas, él se encarga de tamizarlo todo. Uno de estos, no sé. Te puedo elegir 1, 5, 6, lo que quiera. Voy marcando. Las check. ¿Qué pasa? Que él me está cogiendo los datos y me dice, bueno, sí, bien, pero este interesado no tiene domicilio puesto en la base de datos de interesados. Cumpliméntalo. Si lo tiene, te lo carga, pero como no lo tiene, te dice, oye, que no tiene. Ponle tú el domicilio porque no está cargado, ¿vale? Pones y ya está. Bueno, aquí te está diciendo lo que ha comentado antes, que genere el oficio de revisión. Por defecto lo genera porque ahora ya es una notificación fehaciente, tiene que generar un oficio. Y en el oficio está en el tema de los pies de recurso. O si pone combina, te pone todo junto. Te lo pone todo en el mismo documento. O sea, el oficio de remisión lo que te permite es poner adjunto le remito tal cosa y incluso ponerle pie de recurso en ese adjunto remito, o puedo puedo componer el documento como una carta. Pero entonces no hay pie de recurso. El pie de recurso se lo tendría que poner a mano dentro del propio documento SEFICU. No sé si me explico. Imaginemos que estoy notificando acuerdos de un pleno. Los acuerdos de un pleno los notifico con un documento SEFICU, que puede ser un certificado del secretario o lo que sea. Si yo quiero notificar acuerdos de pleno, donde lo que pongo es el texto del acuerdo, y lo voy a notificar con pie de recurso, tengo que utilizar ese mecanismo. Es el adjunto remito, porque lo que pongo ahí es adjunto remito al acuerdo de pleno de no sé cuánto. Contra ese dicho acuerdo puede usted imponer recurso de reposición o recurso contencioso administrativo o el que corresponda. En ese caso, diríamos, saco 2 documentos. El documento firmado por el secretario o por el que corresponda del certificado del acuerdo y adicionalmente el oficio de remisión. Lo firma el que haya hecho el SEFICU, el mismo que firma el certificado. Aquí siempre lo firma todo los firmantes del SEFICU. El SEFICU sí. Bueno, estamos hablando, en ese caso concreto, eso lo firma el secretario siempre. Sí. Estoy poniendo un caso, digamos, ¿cuándo se separa? Se separa si quieres definir el pie de recurso fuera del documento. Si lo que estoy mandando es una carta invitando, yo qué sé, convocando una jornada formativa, pues lo hago, quito el oficio de remisión, porque no tiene mucho sentido. Adjunto le remito una carta diciéndole que le voy a convocar, pues le mando la carta y ahí me pondrá, si voy a notificar en papel, el nombre y la dirección en el sobre de ventanilla para poder mandarlo en papel. Digamos, ahí tendría que desmarcar combinado.
Marcar, combinar oficio. Combinar. Y entonces, se quita el pie. Si combino, ya no hay pie de recurso. Ya no, porque como no hay documento anexo, pues me combina. Lo que me pone es la dirección postal en el documento SEFICO. Sí, son para documentos que no tienen un riesgo de notificación, normalmente notificación administrativa, porque son para hacer una carta de invitación tal, pues entonces ponemos el sobreventanilla, la dirección en sobreventanilla y quitamos el pie de recurso, evidentemente. Sí, esa tiene que tener como está marcado por defecto. Así. El documento lleva el oficio de remisión y el cuerpo del documento. Siempre lleva eso. El oficio lleva el pie de recurso. El mismo documento en páginas diferentes. En páginas diferentes va en una página reservada para el adjunto remito y el pie de recurso, y en otra el texto de lo que tú hayas incluido en el documento de firma. Eso es la notificación administrativa formalmente. Hay una página para el pie de recurso, con todos los pies de recurso, y el oficio de remisión, que va todo junto, y luego otra para el cuerpo del documento, que no se sabe, puede tener una página, 2 páginas, 3 o 5, depende del cuerpo del documento. Se ha separado así pues por eficiencia. Eso ahora cuando veamos los decretos, que es donde más se produce todo el tema de los recursos, en los decretos, estamos hablando de un documento general que pudiera darse, o un acuerdo de pleno o algo de ese tipo, o una resolución extraña que no se ha hecho a través de las resoluciones administrativas. Cuando veamos ahora SEGRA, todo ese tema está mucho más afinado, porque ahí todas las resoluciones sí que llevan todo el conjunto de pies de recurso. Esto es para circunstancias que se pueden producir, sobre todo con acuerdos de pleno, cosas de ese tipo, que algunos se notifican con recursos, otros con acuerdos de pleno, a lo mejor si mandas una administración pues no llevan pie de recurso. En cambio, las resoluciones administrativas con carácter general, que son las que vamos a ver ahora de órganos unipersonales, todas llevan automáticamente, hay un catálogo de recursos de todo tipo, y entonces eso lo veremos después. Esto estamos hablando en el ámbito de SEFICU, que es un ámbito más abierto, ¿no? Donde podemos trabajar desde una carta felicitándole las Pascuas al obispo hasta un recurso de reposición, o sea, cualquier. Sí, lo que pasa es que, como os he comentado, el módulo de notificaciones es el mismo. Entonces, se puede hacer lo mismo en uno que en otro. Y se pueden aplicar aquí también pies de recurso. Fijaros, aquí están, siguiendo con el tema, están los pies de recurso, los mismos que están, los textos están predefinidos, los mismos. A lo mejor no es tan habitual en una gestión documental generar documentos con pie de recurso, porque son más habituales en las resoluciones administrativas. Pero no impide que tú lo puedas utilizar aquí también, porque el módulo de notificaciones es el mismo exactamente, porque en el fondo son documentos administrativos y hay que notificarlos de la misma forma. Lo que pasa es que las resoluciones todas tienen que llevar su pie de recurso y tal, sus elementos que con la firma ya está establecida de quién tiene que firmar una cosa u otra, y aquí el documento pues es una cosa más abierta, pero no quiere decir que tú no lo puedas utilizar, ¿vale? El tema, lo demás, lo de siempre, en anexos y registrar salida, ¿vale? Voy a marcar un pie de recurso aquí. No tengo dirección postal, vale. Cancelo. No pasa nada. Vale. Esa es la notificación manual. Vamos con las electrónicas. Que es la más habitual, sobre todo para personas jurídicas, porque es obligatorio hacerlo por aquí, y para personas físicas que utilicen ese mecanismo. Pues nada, la notificación electrónica es esta aquí, y lo mismo. El mecanismo es, o podemos hacerlo usuarios o interesados, en este caso, y lo hacemos nosotros manualmente, y lo mismo, seleccionamos a quien queramos, y aquí, pues, la empresa tal, ya está. Lo cargamos de la base de datos de interesados y ya está. Generar oficio de remisión, por supuesto, lo mismo, el pie de recurso, la misma información. Aquí sí vamos a poner este precioso. Los anexos, registrar de salida, todo eso está marcado por defecto, está ya marcado todas las opciones generales que se utilizan habitualmente. Falta definir el pie de recurso que tú quieres. Simplemente es eso. Lo aceptas. Fijaros, aquí ya he creado 2 notificados. Se va a notificar al que ha agregado del expediente, que era esta empresa MSS, y a este que lo acabo de agregar, que es otra empresa, a la cual se le ha cogido su mecanismo de notificación, y ambos por notificación electrónica. ¿Cuándo se produce la notificación? Cuando firmen todos los firmantes. Se produce el acto, todo lo automatizable se produce cuando firmen todos los firmantes. Automatizables son todas las notificaciones que son susceptibles de ser electrónicas. Si hay una notificación manual, evidentemente lo que hay que hacer es imprimir y enviarla. Eso no es automatizable de momento. Entonces, lo que hay que hacer es sí que luego marcar como que se ha enviado para que el sistema sea consciente de cuándo se envía la notificación. Marcarla como, vale, ya se ha imprimido para saberlo simplemente, que se ha gestionado eso.
Pero todo lo electrónico, todo lo que es susceptible de automatizarse, se hace cuando firman todos los firmantes. Un documento electrónico con múltiples firmantes se entiende firmado cuando firman todos. Además, así lo plasma él visualmente. Más notificaciones. Bueno, la comunicación electrónica, como os he comentado. Esta es exactamente lo mismo que la notificación electrónica. Se nutre de lo mismo y hace lo mismo. La única diferencia es, como os he comentado, que no atiende a los 10 días. Y esta se utiliza habitualmente en el ámbito, sobre todo, aquí sí que se hace normalmente, no se hace de interesados, en la utilidad que le damos nosotros habitualmente, sino que se hace de la estructura, de grupos de la estructura organizativa a las cuales se les quiere hacer comunicaciones de asuntos, normalmente de expedientes de órganos colegiados o elementos de ese tipo. Pero se les hace también una comunicación electrónica, pero no es normalmente interesados. El interesado se hace una notificación fehaciente electrónica con los 10 días. La comunicación electrónica se hace normalmente, pues en la gestión, lo vamos a ver en la gestión de órganos colegiados, que vamos a ver el expediente mañana, y se hace normalmente para hacer comunicaciones de convocatorias y todo esto. Y se nutre de grupos que nosotros hemos definido de usuarios, por ejemplo, la corporación o grupos políticos que hemos definido en nuestra estructura organizativa y que atiende a grupos de personal a los cuales hay que notificar y hay que vincular en los expedientes de órganos colegiados habitualmente. No está reducido solamente a eso, pero habitualmente ese es el objeto. Vale, vamos a ver mañana ese tema. Y otro mecanismo que es bastante útil es el del tablón de dictos. Como sabéis, la sede electrónica que es similar a esta, la que tenéis, tiene aquí un tablón de anuncios, un tablón de dictos, de anuncios electrónicos. Bien, estos anuncios electrónicos se pueden generar o automáticamente en la sede con un conjunto de usuarios, que es lo menos, y lo más habitual es que se hagan directamente desde SEFICO o SEGRA. Que directamente una resolución administrativa la que haga colgar en el tablón, o que un documento firmado electrónicamente lo quiera colgar yo en el tablón. Pero lo hago de forma automática, no tengo que ir a subirlo, sino que directamente cuando lo hago le digo, esto que se publica en el tablón, y se publica. ¿Y cómo se publica? Pues fijaros, hay una definición de áreas en el tablón, que eso ahora mismo lo haríamos nosotros, definir qué áreas quiero tener en el tablón, nos decís cuáles queréis, yo las creamos y ya directamente podéis decidir que se ponga en un área o en otra, dependiendo un poco del contenido, si queréis separarlo, el tablón por contenidos. Y después, una vez elegido el área, siempre hay una que es general, pero luego se pueden establecer diferentes áreas, como matizarlas como vosotros queráis. Y después existe hay que establecer la fecha límite de publicación. Y la fecha límite se hace en función de dos elementos. Un número de días naturales o con una fecha límite. Se puede hacer de las dos formas. Quiero que esté 20 días naturales. Pues elijo días naturales y pongo los días que quiero. 10, 20, 30, los que me dé la gana. O quiero que esté hasta tal día. Pues llego aquí y digo, hasta el 31 de tal. Y él lo va a mantener en el tablón de dictos hasta esa fecha. Es importante porque si se establece que esté publicado en el tablón de dictos hasta una fecha de referencia, el tablón de dictos lleva un sistema automático para generar los certificados de emisión. Claro, si se ha dicho que esté hasta un tiempo. Si no pones nada, se entiende que es perpetuo, ¿no? Entonces, claro, no puedes generar un certificado de exposición al público cuando no ha transcurrido el plazo de exposición al público. Entonces, lo más habitual es importante, puede haber alguna cosa que tenga que estar hasta que luego el administrador la quite a mano, pero lo más habitual es que se defina la fecha, porque así automáticamente cada ciudadano, quien necesite, va al tablón de dictos y tiene la posibilidad en el tablón de dictos de anuncios electrónicos, dándole directamente, de poder generar los certificados ¿ves? Certificado de publicación. Obtener certificados de publicación. ¿Lo ves aquí? Y directamente, claro, lo que luego tiene que decir es de aquellos que haya finalizado ya su plazo de exposición al público, de cuál quiere el certificado. Y él te lo genera. Y te salen los que ya han acabado y eliges el que quieres, ¡plaf! Y te genera el certificado y te lo llevas puesto. Claro, si has marcado la fecha límite. Vale, pues este es otro mecanismo de notificación. Eso hay ayuntamientos que lo utilizan bastante con los certificados que mandan los notarios de los expedientes de dominio y todo ese tipo de cosas, porque así ellos se pueden descargar cuando quieren, entran y se lo descargan. Que ha estado expuesto al público, el notario entra, se lo baja y dice, ha estado hasta tal fecha. No tienes que mandárselo diligenciado ni esperar que te lo diligencies, sino pues tú entra y te lo... Por ahí una pregunta al fondo, perdón. Espera un segundito, que te lleva el micro. ¿Quién es? La chica aquella del fondo. Al fondo.
Gracias. El tablón edictal único no es interoperable con esto, ¿verdad? Ahora mismo no. Es un elemento, no está generado en la interoperabilidad, efectivamente, no está. Vale. Es un elemento que, bueno, pues se podrá incluir en la hoja de ruta. Que publicaría en mi tablón edictal, tendría el certificado en mi tablón edictal, pero yo aparte Tienes que mandarlo al TEU. Sí, vale, sí. perfecto. ¿Alguna pregunta por aquí, por esta zona? ¿Alguna pregunta de las notificaciones? ¿Tenéis alguna duda del ámbito de notificaciones? Vale, venga, continuamos. Bueno, pues vamos a firmar ya, porque llevamos toda la mañana y no hemos firmado todavía nada. Voy a quitar las notificaciones porque estamos en el ámbito de producción, y aunque es una prueba, no le lleguen evidentemente a estas empresas que están jugando. Y directamente es un documento que lo vas a firmar tú por duplicado, una electrónica y otra aquí biométricamente. Vale, pues lo que yo tengo que hacer, el gestor del documento, lo que tiene que hacer simplemente es darle enviar a firmar. Y en cuanto lo enviamos a firmar, ya está disponible para los firmantes. Vale. Pues ya está enviado a firmar, todo queda, como veis, con trazabilidad cuando se ha enviado, tal, se queda aquí con el relojito, el documento y los firmantes. Por ahí lo tienes que tener. Mientras firma Antonio, como yo tengo también aquí que firmar cosas, pues la firmo. Venga, y vamos avanzando. Fijaros, aquí tengo yo dos documentos que estos son formalizaciones de pedidos de contratos menores que mañana veremos que me genera automáticamente el módulo de contratos, me ha generado unos pedidos de contrato menor, que al final son SEFICUS, evidentemente. Voy a entrar a uno de ellos para no equivocarme, vale, porque tienen que tener, nosotros en nuestras normas internas de contratación, tiene que tener, al ser un importe mayor a 500 euros, aparte de firmarlo el jefe del servicio, lo tiene que firmar también el diputado de área. Entonces, tiene los dos firmantes, como veis aquí. Vale, ya está enviada la firma, pues nada, lo firmo. Para que veáis cómo firma. Él me firma, me saca, por un lado está firmando la formalización de pedido y el oficio de remisión, son dos documentos diferentes, pero lo hace en una tacada y lo firmo. Vale, me lanza el protocolo, como es la primera vez que se hace en este ordenador, me saca los certificados que están instalados y firmo. Ya está. Vale, ya me saca que yo ya he firmado, falta que firme el diputado de gestión. Vale, está parcialmente firmado, no está firmado el documento, pero yo ya he hecho mi firma. ¿Lo ya firmado? Ahora vamos a ver el otro. Vale. Prueba. Vamos a ver la firma que haya hecho Antonio. Ese mismo programa es el que está disponible para móvil Android. Es el mismo. Lo lanza y lo mismo tiene. Fijaros, para lo que os he dicho antes, ¿veis? Este documento que he agregado tiene el ojito este que indica que es visible para los interesados. Este es el documento que estamos viendo. ¿Vale? Bien, pues aquí voy a abrir el SEFICU. Me lo abre y veis, ya ha firmado Antonio. En la parte electrónica ya ha firmado. Sí, también. Las notificaciones, como lo que se haya marcado en el SEFICU. En el SEFICU hay un apartado, una casilla que dice: ¿los firmantes pueden ver las notificaciones? Pues en función de si eres un firmante o un interesado, puedes verla, ¿no? También. O sea, el SEFICU puedes verlo. Sí, en elaboración, todo. Sí. Aunque esté en elaboración. Actualmente sí. Vale, entonces, ahora esta firma que se ha marcado que podía ser biométrica. No recuerdo cómo se informaba la biométrica.
estaba, que ver si es administrada, si me acuerdo de dónde se firma la firma biométrica. Ya, me acordaré ahora. El Cefico. No, es desde aquí. Pero a ver si me acuerdo. Está marcado con biométrica. Sí, tienes razón. ¿Dónde estaba la firma biométrica? Rechazado. Bueno, ahora lo miro. Nada. Es que era aquí en el documento. Sí, es en el documento seguro, pero firmarlo. Bueno, ya sé lo que pasa. No. Es que lo que ocurre es que el usuario tiene que tener el rol de permitir firma biométrica. Como Antonio no tiene lector de firma biométrica, no tiene ese rol y no puede firmarlo. ¿Veis? Eso es lo que está pasando. Es como estaba en producción. No, porque ¿quién puede firmar biométricamente? Es absurdo que se le asignen firmas biométricas a quien no tenga un lector, porque eso lo que va a hacer es crear un problema, porque no va a poder firmarlo biométricamente. Entonces, esto solamente se le debe asignar este rol. Sí, es que se llama así. El rol se llama recoger firma biométrica. Y el rol no es que yo no tenga rol de firma por firmar firma bueno, biométrica, ni tú, ni sino que no podemos recoger la firma biométrica de un tercero. Porque yo aquí soy un tercero. Es decir, que hay que solamente puede recoger firma biométrica aquellos, exactamente, aquellos usuarios a los cuales se le da la posibilidad de que recojan firma biométrica. O sea, no cualquier empleado público puede recoger firma biométrica, sino pues normalmente los que están en las oficinas de asistencia en materia de registro o en personal, si alguien recibe, diríamos, son para elementos o para acciones concretas, porque es el que se responsabiliza de que identifica al tercero, ¿no? Entonces tenemos que saber quién es el que recoge la firma. Y básicamente... ninguno de los dos somos recogedores de firma. Porque no tenemos lector, normalmente no hacemos esa labor. ¿Quién tiene ese rol en producción? Pues normalmente los empleados de la oficina de registro, los empleados de la oficina de personal, si hacéis contratos laborales utilizando este mecanismo, cualquiera que tenga comparecencias de ciudadanos, personas físicas, evidentemente, que son los únicos que pueden firmar biométricamente. Entonces, deben de ostentar ese rol, poder recoger firmas biométricas, es decir, tener un lector, básicamente, aquellos que tengan ese rol. Si los demás no deben de poder recoger firmas biométricas, ¿vale? Bueno. Pues nada, si simplemente una vez que firme el otro, el documento se encuentra completado. Aquí tengo 1000, vamos a ver alguno. Que por ejemplo, hay un firmante solo, y este es de un contrato también. El sistema, el documento firmado, para que lo veáis, pues nada, tiene esta apariencia, está firmado ya completado dentro del expediente. Y tiene, por ejemplo, tiene unos anexos que son notificables, este también es de un contrato, que es lo que más hacemos los servicios así, digamos, del ámbito de la gestión, como el nuestro, del TIC. Y entonces, fijaros, en las notificaciones, que es lo que quería ver, cuando el interesado accede a la notificación, se marca como aceptada, si la ha aceptado y cuándo la ha aceptada. Y toda la información está aquí. De cuándo ha accedido, aquí puede ver la notificación NOTIE, el oficio de remisión, todo está aquí, toda la información de cuándo ha accedido la notificación el ciudadano, a la que yo le he emitido. Y eso también va generando avisos en el propio expediente. Hay un aviso específico que es: se ha accedido la notificación del documento tal que pertenece a un expediente mío, para que yo gestione esa información, por lo menos la dé por sabida, ¿no? En la información del expediente. Vale, vamos a ir. Y vamos ya a Segra, que no da tiempo. Fijaros, otra cosa importante es el clonado. El clonado está en todas las herramientas. Y es repetir lo que tengo, lo que ya he hecho ese esfuerzo, pues reutilizarlo. Clonar un documento, ¿qué es? Pues clonar los firmantes, clonar los notificados, y luego tú lo editas y quitas cosas y pones cosas. Es decir, ya he elegido, imaginaos un documento que he puesto 3 firmantes y son lo mismo, repetirlo, le cambio el cuerpo, los firmantes me valen, le quito, o los notificados le quito y le pongo. Eso luego lo veremos, también es muy útil, se puede hacer en documentos, en resoluciones administrativas, que lo vamos a ver después, y sobre todo en expedientes, que es súper útil en expedientes porque tú te creas una estructura de carpetas compleja para un expediente tipo que tú te lo quieras hacer bonito y bien, los que cada uno gestionéis, y luego clonas la estructura de carpetas, los interesados opcionalmente, y clonas también interesados, accesos, y con lo cual toda la estructura del expediente la puedes clonar, incluso las relaciones del expediente. Y así vas repitiendo la misma estructura sin tener que hacer una labor tediosa de crearte las mismas carpetas, de crearte los mismos
interesados, todo ese tipo de cosas, eso ayuda mucho a la gestión homogénea de la tramitación administrativa. Luego también un documento firmado lo podéis directamente internamente, oye, mandárselo a alguien internamente, es decir, se ha firmado un documento, me piden acceso al documento. Pues nada, simplemente enviar acceso, esto, poniéndole un correo electrónico, te envía un acceso encriptado a ese correo electrónico, encriptado me refiero, que puedes acceder incluso sin certificado digital. Es dar acceso a ese documento estrictamente sin tener necesidad de ser un usuario de la organización ni tener certificado digital. El sistema lleva en la URL ya un código encriptado que permite acceder al mismo. O sea, cuando tienes que darle acceso a un documento electrónico de manera ágil, pues le mandas aquí, pones aquí el correo electrónico y le envía automáticamente el sistema un enlace para que acceda al documento. Lo que comentaba el compañero San Vicente, es decir, ya está el muerto, pero queremos mandarlo, ¿no? Pues a través de ese procedimiento lo podemos mandar. Bueno, y esto de ver dirección de acceso simplemente es ver la dirección encriptada que se le envía, por si queremos hacer algo con ella y manejarla. Esto es la dirección encriptada, lo veis aquí, que tiene un código de encriptación que permite que se acceda a este documento sin certificado digital, ¿vale? Vale, por supuesto, al final, como hemos comentado antes, hay una trazabilidad absoluta, todo el histórico de todo lo que ha pasado a lo largo de la vida del documento, desde que se inicia, se genera, se asigna, tal, todo. Si se retrocede a borrador, lo que se quiere hacer con él, toda la historia está grabada ahí para que veamos a nivel documental y a nivel expediente, ¿eh? Vale. Bueno, y en el ámbito de gestión documental, en el ámbito básico, poco más. Poco más porque el resto de cosas están si hay algún matiz ya puntual, están los tutoriales y conforme vosotros vayáis avanzando en el tema, como veis, todo el ámbito de gestión de documentos electrónicos está ahí contenido. Todo documento está custodiado, tiene CSV, tiene su infraestructura documental conforme al ENI y tiene todas las garantías de acceso.